¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video vamos a hablar sobre la función par y la función impar. Si una función cualquiera satisface la siguiente condición, podemos decir que esa función es par. Si una función satisface la condición que voy a poner ahora, podemos decir que esa función es impar. Ahora bien, ustedes me pueden decir, ¿qué significa esto? Bueno, una función par es la que se refleja con respecto al eje Y. Y una función impar es la que se refleja con respecto al origen, al centro de coordenadas. Miren, voy a hacer un bosquejo y después voy a ir a GeoGebra. Por ejemplo, la función cuadrática f de x igual x cuadrado es una función par. Se refleja con respecto al eje Y. O sea, si toman un punto de acá, va a haber la misma distancia al eje Y que al otro punto. O sea, en este caso lo estoy haciendo bastante desprolijo porque lo estoy haciendo a mano. Pero fíjense, un ejemplo de función impar es f de x igual a x cubo. Esta es una función impar y esta es una función par. Hay otras funciones pares e impares, pero recuerden esto que es la definición. Si evaluamos una función en menos x, a la ley de la función nos tiene que devolver la misma función. Y ahora voy a poner ejemplos de esto. Y esto es fundamental. Se refleja la gráfica con respecto al eje Y. O sea, es como un espejo el eje Y en una función par. Y en una función impar, lo que pasa es que es simétrica respecto a el centro. Por ejemplo, si yo tomo este punto, va a haber la misma distancia del centro a este punto que del centro al otro punto. Cuando explique con GeoGebra se va a ver mejor esta gráfica. Vamos a hacer un análisis de paridad e imparidad. También lo que puede pasar es que no sea ni par ni impar una función. Entonces, mira, vamos a poner un ejemplo. Tranquilamente puede ser un ejercicio de una evaluación, que puede decir lo siguiente: evalúe si la siguiente función es una función par o es una función impar o no es ninguna de las dos. Bueno, para hacer eso el trabajo es el siguiente: f evaluada en menos x. Así empieza, en menos x. ¿Eso qué significa? Que donde hay una x voy a poner una menos x. O sea, el opuesto de x. Menos x elevado a la 5 más menos x. Bien, de este modo nosotros acá tranquilamente podemos ver que un número negativo a un exponente impar, el resultado es un número negativo. O sea, me queda menos x elevado a la 5, más adelante un paréntesis, donde adentro del paréntesis hay un número negativo, no me cambia nada. Me queda menos x. Y acá, fíjense que lo que pueden hacer es sacar factor común el negativo, el menos. Entonces me queda menos, abro paréntesis, x a la 5 más x. Fíjense que esto a la larga, ¿qué termina siendo? Termina siendo f de x, o sea, menos f de x. Miren esto que estoy tapando y miren lo que tenía inicialmente. Por eso pongo f de x. Entonces esto cumple con esta condición. Por ende, ¿qué puedo decir tranquilamente? Que esta función es impar. Vamos a hacer el análisis de otra. Para evaluar hacemos el mismo procedimiento. Agarramos la función y tenemos en cuenta que para par o para impar empezamos igual. Nada más que uno me tiene que dar la misma función y otro me tiene que dar la función pero con un menos adelanto, o sea, con el signo contrario. Menos x igual a 1 menos, abro paréntesis, menos x, cierro paréntesis, elevado a la 4. Por ende, esto me da 1 menos número negativo elevado a exponente par, el resultado es positivo, o sea, me termina dando x elevado a la 4. ¿Y esto qué termina siendo? Termina siendo f de x. Por ende, que era lo que tenía inicialmente, por ende, puedo decir con total seguridad que esta función es par. Luego vamos a hacer la gráfica de las dos, así ustedes pueden ver esto que les comenté sobre cómo se refleja con respecto al eje Y o respecto al centro de coordenadas. Y ahora vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a encontrar una función que no es ni par ni impar.
la función es la siguiente. Bien, iniciamos de la misma manera. F evaluado en menos x, 2, abro paréntesis, menos x, menos, abro paréntesis, menos x al cuadrado. Fíjense que acá me termina dando menos 2x y acá me termina dando menos x al cuadrado. No existe ninguna posibilidad, porque fíjense que si yo aplico la misma lógica de acá, yo saco el menos afuera y ¿qué me queda? 2x más x cuadrado. Y eso no es la función que yo tenía. O sea, de esta manera podemos decir que no es ni par ni impar. Esta es la base para analizar la paridad o la imparidad de una función. Vamos a GeoGebra y vamos a graficar esas tres funciones. Así podemos ver lo que les dije de cómo se refleja. Bueno, analizamos función por función. Fíjense que esto es lo que yo les decía. Si ustedes, por ejemplo, tratan de analizar un punto, vamos a suponer este, el menos 1, menos 2, va a estar a la misma distancia del centro que el 1, 2. Lo pueden comprobar muy fácilmente. Ahora, si analizamos la otra, fíjense que todos los puntos están equidistantes respecto al eje Y. Equidistante significa que están a la misma distancia. ¿Sí? La parábola apunta hacia abajo y todos los puntos están reflejados respecto al eje Y. Y si analizamos el último, fíjense que no hay ni equidistancia entre puntos respecto al centro y tampoco se reflejan con respecto al eje Y. Por eso no es ni par ni impar. Bueno, espero que les haya servido. Como digo siempre, ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema y estamos en contacto. Un abrazo grande. Chau, chau.